Entonces, la definición del problema y la pregunta de investigación es muy importante y constituye la columna vertebral del protocolo de investigación, dado que cuando uno tiene un protocolo, pueden existir muchas observaciones, pero si una pregunta está mal esquematizada, esas observaciones que te puedan hacer tus jurados, tus asesores, no van a poder ser subsanables porque ya desde, se podría decir, el cimiento, los componentes de la investigación no están bien dados. Entonces, si ustedes quieren ver una publicación científica al final como un edificio, vean a su problema y a su pregunta de investigación como la base de su primer piso, ¿no? Y las columnas que va a tener su edificio. Entonces, por eso es muy importante hablar de este tema. Vamos a tocar cómo iniciamos una investigación, cómo planteamos el problema, cómo se redacta la pregunta de investigación y finalmente los criterios de autoría. Bien, el inicio de una investigación va a ser parte de un problema percibido en la vida cotidiana. Y nosotros, bueno, ustedes y ya nosotros, después de un tiempo recorrido, en la facultad van a observar un sinfín de problemas de salud, me refiero, no otro tipo de problemas, que pueden ser canalizados para un problema de investigación. Ahora, no todos los problemas que podamos percibir en la vida se logran concretar como un problema de investigación y ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a empezar con ideas y temas generales, abstractos, complejos. Sin embargo, para llegar a una pregunta de investigación, tiene que pasar por un filtro, o se podría decir que este problema general que tenemos va a tener que ser refinado, más especificado para llegar a concretar una pregunta de investigación. Entonces, nos podemos encontrar en este panorama, ¿no? ¿Cuál es nuestra pregunta inicial? De repente vamos a tener un tema muy general y podría ser nuestro primer intento. Vamos sacando este tema general, un tema un poco más específico y de repente podríamos ya encontrarnos con nuestro segundo intento. Y así, mientras más específico sea, vamos a optar por un tema final que podría ser, según este esquema, en nuestro ejemplo número 23, ¿no? Pero en algunos casos incluso llegan a más, porque esto es cambiante. Demos un ejemplo. Por ejemplo, un tema muy general podría ser que quiere investigar algo sobre la oferta de servicios en salud. ¿Cuál sería nuestro tema un poco más específico? De repente, de los servicios en salud, podemos ver la influencia de los trámites administrativos en la oferta de los servicios de salud. Y como un tema un poco más específico, de repente solamente podríamos abocarnos a investigar las citas o la reducción de las colas en los hospitales. ¿Se dan cuenta de algo tan general como hemos llegado a un problema un tanto específico? Entonces, este ejercicio tienen que hacer en primera instancia. Identificar un tema general de interés del grupo e ir llevándole cada vez algo más específico. Bien, ¿cómo planteamos una pregunta de investigación entonces? Eh, bueno, básicamente a partir de un problema que hayamos observado últimamente, puede ser en nuestra rotación, en nuestra última rotación, o de repente en la jornada científica escuchamos que expusieron sobre un trabajo interesante. De repente están llevando algunos cursos y ahí han tenido afinidad por algún tema en específico. Lo más importante o lo que yo les podría aconsejar en este aspecto es que traten de investigar algo que ustedes están llevando o conocen, ¿no? Por ejemplo, si están en infectología, traten de investigar algo en la línea de investigación de infecto. Si están llevando endocrino igual, porque de esta forma ustedes no solo desarrollan investigación, sino también están desarrollando competencias de lo que les va a servir en la universidad, ¿no? Y a veces uno dice, ay, pero yo no investigo porque no tengo tiempo, em,
Entonces creo que una estrategia es tratar de unir estas cosas, ¿no? O a veces uno quiere investigar algo de pediatría, pero de repente ni ha llevado pediatría. Entonces, eh, esta temática, el tema de la idea no va a fluir porque desconocemos, es un campo que se desconoce. Entonces, primera recomendación que doy durante la charla es que traten de buscar algo que ya hayan llevado en la universidad y bueno, algo que sea de interés común de todo el grupo. Bien. eh, Como les había mencionado, no todo problema es necesariamente un problema de investigación, ¿no? Y acá les traigo un ejemplo. Las moscas en los mercados son muy molestas, entonces se quisiera saber qué tanto le molesta a los mercaderes, ¿no? Entonces, sí es un problema, pero no hondaría en un problema de investigación y menos en el campo de la salud. Entonces, el origen de una idea de investigación va a surgir de muchas fuentes. Experiencia personal, ya lo habíamos dicho, investigaciones previas, muy importante, porque cuando uno quiere redactar sobre algo en específico, tiene que ser el experto en ese tema. Y cada uno se hace la experiencia de acuerdo a las vivencias que haya tenido. Entonces, si yo quiero investigar algo sobre lactancia materna, entonces tengo que empezar a leer artículos afines sobre eso. De repente, escuchar congresos, conferencias científicas ordenadas a él o enfocadas en ello. Además, también las conversaciones con expertos son muy importantes. De repente más de uno de ustedes tiene mentores. Entonces, los mentores trabajan con líneas de investigación y entonces ustedes, si es que tienen ese tipo de apoyo, podrían trabajar en base a esas líneas, ¿no? Las prioridades de investigación también son muy importantes y a veces cuando uno no tiene idea de qué investigar, eh, simplemente revisa las prioridades de investigación y cada institución tiene sus prioridades de investigación. Entonces, uno puede revisar eso y de repente encuentra algo que le parece interesante y que, bueno, conoce de alguna forma. Entonces, se podría orientar a ello también. Otros campos son las enfermedades emergentes o las modas, ¿no? Ahorita está de moda el COVID, entonces se podría investigar de eso también. La experiencia personal es la principal fuente de idea de investigación. Por eso les decía que es muy importante que traten de investigar algo que conocen. Y si no lo conocen, tienen que hacerse la experiencia. En primer lugar, revisando literatura, que es lo que está al alcance de todos. También es crucial mantener una actitud observadora, inquisitiva. Y como les decía, ¿no? Somos los expertos de nuestra propia experiencia. Entonces, el otro origen de fuentes de investigaciones previas, pues, eh, o bueno, podemos ver en las investigaciones previas también temas interesantes que podamos investigar, ¿no? El enfoque que le haya dado en un problema de investigación, los vacíos en el conocimiento, a veces hay áreas controversiales. ¿Y de dónde podemos sacar esto? Pues de la literatura que van a revisar en el campo de limitaciones, ¿no? Siempre está en discusión, más o menos en el penúltimo párrafo, porque el último generalmente es la conclusión, y en el penúltimo se redacta el tema de las limitaciones y las recomendaciones. Entonces, si uno no tiene idea de qué investigar, pues se va a esa sección del artículo científico que está leyendo y ve cuáles fueron las limitaciones de los investigadores, cuáles son las recomendaciones y de ahí pueden sacar nuevas ideas de investigación. Para uno realizar una investigación no necesariamente tiene que crear la pólvora, tiene que crear algo. Sí tiene que ser relevante, ya lo vamos a ver más adelante, pero justamente si quieres investigar algo que otros investigadores lo han investigado antes, pues tú tienes que darle ese plus. Y ese plus lo consigues en las limitaciones del estudio, tratar de subsanar eso para crear una información un poco más válida, se podría decir. Y bueno, y también tener muy en cuenta la realidad, ¿no? En qué realidad estamos viviendo.
Dentro de las conversaciones con expertos, el apoyo de un investigador experimentado es una ventaja, dado que nos da una experiencia previa, dominio del tema, aunque a veces también puede ser que estas personas no tengan un enfoque fresco, una perspectiva fresca del tema, ¿no? Y ahí entra el plus con los investigadores nuevos. Em, ¿Cómo puedes identificar que una persona es experta en un tema o no? Pues a través de sus publicaciones científicas o en su práctica clínica, ¿no? Nos identifican ahí, quizás durante sus rotaciones en el hospital han identificado a aquellos médicos investigadores en aquellas líneas. Entonces, si es que van a investigar algo sobre neumología, de repente el doctor Tinoco, ¿no? Que trabaja en 2 de Mayo, o acá en Huancayo, que es ciudad de la Sociedad Científica SOCIMEC, el doctor Walter Calderón, que su línea de investigación es la medicina de altura. Entonces, ustedes en cada sede que hayan rotado identifican este tipo de expertos, ¿no? Y generalmente la gente que le gusta publicar, le gusta el tema de la investigación, porque no todos los médicos practican investigación, aunque sí debería ser, pero no todos lo practican. Al menos estos médicos que practican investigación también son más afines a poder ayudarlos ustedes, están más abiertos a la docencia y podrían ser buenos focos en los que ustedes podrían buscar asesores. Aunque de repente el tiempo puede hacer algo en contra en ellos, ¿no? Pues son personas muy ocupadas, pero yo pienso que haciendo el intento podrían encontrar, o bueno, sería un punto a favor. Y definitivamente la organización va a depender mucho para saber si se puede trabajar con ellos, ¿no? Porque manejan tiempos limitados y además del tiempo, lo más importante es el compromiso, porque si el investigador experimentado sabe que su grupo de investigación cumple con los plazos, subsana las observaciones a tiempo, están detrás de él contactándolo, entonces les prometo que no les va a decir que no. No conozco a nadie que esté metido en investigación y haya rechazado ese tipo de propuestas. La verdad, porque es bastante raro que una persona, más que nada en pregrado, no hablo de la sociedad científica, porque ya la sociedad científica como que tiene una línea de investigación, sino hablo de los estudiantes de pregrado comunes y corrientes que no pertenecen a las sociedades científicas. Es bastante raro encontrar ese tipo de personas con afinidad a la investigación. Entonces, eh, ellos recuerdan cómo eran de estudiantes y el apoyo que no tenían. Por eso es que cuando un equipo entusiasta los contacta, pues no hay forma de decirles que no. Pero si es que ya dejan de incumplir o cumplir los objetivos planteados, pues también ya se pierde el interés del asesor y esto no se concreta. Por eso es muy importante lo que al inicio, que inauguró el evento, les dijo, ¿no? Que tienen que cumplir con todo lo pactado. Otra fuente importante de investigación o de buscar temas de investigación son las prioridades. Y esto va a variar de acuerdo a las instituciones que sean. Las universidades, cada una tiene sus prioridades, los hospitales también. Esto atrae el interés para el desarrollo de una línea o mejoras en oportunidades de financiamiento. Y las prioridades de investigación pueden existir en distintos campos, áreas de la medicina, países, regiones. Incluso cada región tiene sus propias prioridades de investigación o entes financiadoras, ¿no? Como Fondecip. Em, si ustedes provienen de universidades que realizan algún financiamiento de investigación, el programa creo que se llama Fomento Docente, pero el docente podría ser su asesor, ¿no? Y ustedes son los coautores, entonces podrían acceder a ese tipo de eventos. Si ese es su plan, tendrían que averiguar cuáles son las prioridades de investigación de la institución y en base a ello elegir algún tema que, ya les había dicho, es de conocimiento de ustedes e interés general de todo el grupo. Las prioridades en salud en el Perú, bueno, varían, son periódicos, pero según el Instituto Nacional de Salud para el 2019-2023,
ha determinado como accidentes de tránsito, cáncer, enfermedades crónicas cardiometabólicas, IRAS, neumonías, ITS, VIH, malnutrición y anemia, enfermedades metaxénicas, zoonóticas, salud ambiental y ocupacional, salud materna, perinatal y neonatal, que está en casi todas las líneas de investigación, y salud mental, ¿no? Si es que buscan también prioridades en salud por regiones, también van a encontrar que varía dependiendo de la epidemiología de cada región. Pero algo que no pasa de moda y que siempre se repite, pues son las enfermedades crónicas cardiometabólicas, el ITS, VIH y bueno, salud materna, perinatal, neonatal y salud mental, ¿no? Lo otro ya va variando de acuerdo a las regiones. Dentro de los campos emergentes o modas, eh, pues son áreas de interés, pero son poco desarrolladas en el país. Dentro de esto está el tema de salud ambiental, ocupacional, informática médica, gestión e investigación, recursos humanos en salud, desarrollo de dispositivos médicos y de interés actual o modas, COVID-19, cambio climático o innovación. Bien. Una vez identificado el tema o la idea de investigación, surge la necesidad de convertirla en pregunta, ¿ya? Esta expresión nos va a dar una delimitación operativa del problema planteado. Es el hito más importante en el planteamiento de una investigación, porque de esta van a derivar los objetivos, las hipótesis y la metodología, que agrupados son el 80% de tu protocolo. Implica una comprensión amplia del área del estudio de interés. Por ejemplo, ¿cómo identificamos un problema de investigación? Por ejemplo, queremos investigar algo sobre accidente cerebrovascular. ¿Por qué sería un problema? Porque el ACV mata, incapacita, genera costos, satura el servicio de salud. ¿Cuál es la magnitud del problema? Está considerada dentro de las 10 primeras causas de muerte. Genera gastos en salud de aproximadamente $250,000. ¿Tiene alguna solución conocida? Hay soluciones médicas, preventivas, rehabilitación. ¿A quiénes les interesa resolver eso? Bueno, puede ser desde gobiernos locales, empresas, comunidades, instituciones especializadas en ello. ¿En qué tiempo y dónde se podría realizar la investigación y el análisis? Pues de data actual tomada de vigilancia de casos o la data de los institutos especializados. ¿Puedo abordarlo técnicamente y financieramente? Sí, si es que tuviera el personal necesario para el seguimiento y si es que cuento con fondos locales, ¿no? Este es el ejercicio o el ejemplo que tienen que hacer con cada idea de investigación para poder pasarla a lo que va a ser un problema de investigación. Entonces, de repente alguno de ustedes se anima a hacer un ejemplo. ¿Ya se formaron sus grupos, chicos, o todavía? No, doctora, aún no se han formado los grupos porque se han ampliado todavía la cantidad de vacantes hasta el día de hoy. Ok. ¿Y alguno tiene alguna idea que quisiera que probemos con este ejercicio? Sí, chicos, si tienen alguna idea, por favor, pueden levantar su mano o escribirlo por el chat. O dialogarlo de repente. O si no, podríamos ver un ejemplo. El COVID-19 es un problema actual de salud, ¿no? La magnitud del problema, ha habido una tasa de mortalidad a principios del 2020 bastante alta, sin embargo, a medida que ha ido pasando, ha habido una contención, pero
igual sigue habiendo aproximadamente 50 defunciones al día, ¿no? Entonces sí es un problema. ¿Tiene una solución conocida? Se podría enfocar en el tema de la prevención, ¿no? El tema de la prevención y la contención con la vacunación. ¿A quién le interesa resolverlo? Pues principalmente al Estado, los gobiernos regionales también, al Ministerio de Salud. ¿En qué tiempo y dónde se podría hacer el análisis? De repente usando data secundaria de la que ya existe en el CDC Perú. ¿Y puedo abordarlo técnica y financieramente? Claro que sí, porque la base de datos es una base abierta, no se necesita algún tipo, no se necesitaría algún ejercicio de recolección de datos o, o algo, ¿no? Simplemente la data existe. Entonces, ven, ese es un ejemplo de cómo podrían identificar un problema de investigación. Cuando tengan su primera asesoría, les aconsejo que traten de aplicar estas preguntas para saber si su idea de investigación se pueda convertir en un problema, porque ya habíamos dicho que no toda idea se puede convertir en problema. Em, Principalmente porque toda investigación que se realiza debe ser justificada. Entonces, si es que no existe algún soporte teórico de estas preguntas, difícil que se pueda seguir continuando con los otros pasos. Ahora, uno puede tener muchas ideas, ya con el ejercicio previo uno puede identificar muchas ideas de investigación, pero no pueden desarrollarlas todas a la vez. Eso, y aquí vendría el segundo consejo de la tarde, que cuando ustedes se comprometen con un trabajo de investigación, traten de terminarlo, o sea, inicienlo y termínenlo. Ya de repente podría ser dos, pero recuerden que quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tienen que ser selectivos con eso, o sea, no pueden comprometerse a todos los trabajos que haya oportunidad de hacer. Vayan avanzando de uno en uno, idealmente, o quizás, bueno, de dos en dos, o hasta que su tiempo les dé, porque no solo van a hacer o no solo están ejecutando o están practicando la investigación, sino también son estudiantes de medicina. Entonces, para saber qué idea se hace primero, se usan estos criterios para poder ver la factibilidad, el interés, si es novedoso o no, si es ético, es relevante. Entonces, este acrónimo FINER nos ayuda a determinar o nos orienta em, hacer el filtro de la pregunta de investigación y con esto priorizar algunos temas en comparación de otros, porque puede haber ideas fabulosas, ideas nunca antes vistas, pero de repente son ensayos clínicos que como estudiantes no sería factible realizarlo, ¿no? Entonces sí sería relevante, pero de repente no factible. Entonces eso juega mucho en juego. ¿Qué es factible? La factibilidad de una investigación es la disponibilidad de recursos para responder adecuadamente a una pregunta de investigación. Se tiene consideraciones como el número de participantes, experiencia técnica, recursos y tiempo disponible, ¿no? Y si la pregunta es contestable o no. Ahora, ante estos aspectos que se pueden ver en lo que es factible, existen algunas soluciones posibles que nos lleven a migrar de una idea a otra, solamente por el tema de facilidad. Por ejemplo, con respecto al número de participantes potenciales. De repente tú tienes planeado hacer algún estudio, digamos, sobre lactancia materna en menores de un año, pero te das cuenta que en el lugar donde quieres investigar solamente hay 10 personas que cumplen esos requisitos. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de eso? A través de un estudio piloto. No puedes lanzarte no puedes lanzarte a plantear un protocolo si es que antes no has analizado el panorama. Por ejemplo, quieres hacer un estudio casos y controles del síndrome de Prader-Willi
y te das cuenta que en todo el Perú solamente hay 20 casos. Entonces, claro que el tema de esa enfermedad es novedosa, nunca se investiga, pero ¿ustedes creen que sería factible investigar eso con 20 casos? No, ¿verdad? Entonces, antes de lanzarnos a algo, ya, si es que no hacen un estudio piloto, tienen que buscar información acerca de ello, porque al final pueden tener su protocolo ya redactado, terminado, pero se dan cuenta que la población no les va a dar. Entonces tienen que reajustarlo y todo eso también toma tiempo. Algunas soluciones posibles: modificar los criterios de selección, usar diseños más exactos, obtener más información sobre el sujeto a investigar, considerar desenlaces comunes, ¿no? La experiencia técnica, ¿cómo uno puede resarcir eso? De repente conseguir colaboradores que sí la tengan, o aprender algunas herramientas acerca de ello, consultar con expertos, de repente busco un asesor que sea experto en eso. Los recursos y tiempos disponibles. Ah, no tengo recursos. Ah, pues busco fuentes de financiamiento. O si yo quería hacer un estudio longitudinal y me está demandando muchos recursos, ah, bueno, ahora lo hago transversal, ¿no? Cambias el diseño del estudio. Reduces el número de sujetos requeridos, aunque eso puede comprometer la validez del estudio, entonces no es recomendable, pero bueno, es una solución que se le puede dar, ¿no? O conseguir colaboradores. Que mi pregunta sea respondible, estructurar adecuadamente la pregunta de investigación. Entonces, bien, eso lo antes dicho para un estudio primario. Ahora vamos a hablar sobre la factibilidad en un análisis secundario. Primero tienen que ver si van a tener suficiente cantidad y calidad, sobre todo, de información para responder adecuadamente a la pregunta de investigación. Recuerden que existen muchas bases de datos secundarias colgadas en Internet, pero no todas tienen buena calidad. Entonces, no valdría la pena hacer un análisis secundario de una data que no tenga buena calidad en la información, ¿no? Porque va a comprometer mucho los resultados que tengan y la validez del estudio. Entonces, por eso, cuando uno hace un análisis secundario de datos, tiene que tener en consideración esto. La cantidad de información, habíamos dicho sobre el número de registros, variables, la forma de medición de cada variable y los tipos de variables que ustedes van a escoger para su estudio. Y bueno, sobre todo, la calidad de información que debe asegurar la validez y la confiabilidad con la que ha sido tomada cada variable. La siguiente letra del acrónimo es I de interesante. Entonces, no solo debe ser interesante para ti, sino para otros investigadores, decisores, revisores. Y el interés primario debe basarse en conocer la verdad del tema y aplicarlo para controlar los problemas en salud. Doctora, ¿me puede esperar un momentito? Por favor, veo un problemita en el audio, creo. ¿Desde dónde no me escuchan? Yo estaba hablando. A ver, desde la idea de investigación, ¿puede comenzar, por favor? ¿Desde dónde? No, la I. Está bien la diapositiva de interesante. Ah, interesante. Ah, ok. Ay, ya me había asustado. Por favor, si es que no se escucha, se corta algo, me interrumpes nomás. ¿Ya? Listo. Bueno, estábamos en la segunda letra del acrónimo FINER en determinar que algo, bueno, si la idea es interesante, ¿no? Y había dicho que no solo debe ser interesante para nosotros, sino que debe ser interesante para los investigadores, decisores, revisores, y que el interés primario se basa en conocer la verdad del tema y aplicarlo a controlar problemas de salud. La N de novedoso, porque debe aportar información nueva y útil. Y aquí les decía que no necesariamente tiene que ser original, ¿no? Sino que se puede basar o basta en superar las limitaciones previas de acuerdo a la revisión que ustedes han hecho. Dado que cuando no hay una consistencia, cuando un estudio no tiene una buena validez interna, no se puede realizar generalizaciones al grupo de interés.
Entonces, uno puede aplicar y mejorar estas limitaciones metodológicas que tuvo el estudio anterior, mejorarlo para que sí tenga este estudio una mejor validez interna, una mejor validez externa y sus resultados puedan ser generalizados a los grupos de interés. Mejorar las técnicas en la medición de las variables o mejorar los diseños y o análisis. Pero sobre todo, tiene que haber una justificación científica y sólida. Por eso, parábamos en las preguntas sobre el ACV, ¿se acuerdan? Tienen que realizar ese ejercicio, porque también se ha visto que en el afán de querer investigar cualquier cosa, queremos relacionar papas con camotes. Y eso no es posible. Por eso es que tienen que acostumbrarse a trabajar en base a los diagramas de causalidad. Cuando uno ve esto de la idea de investigación y pasar la pregunta, en ese trance que están viendo esto de Finner y todo eso, también tienen que definir cuál va a ser su variable independiente, independiente principal o su causa se podría decir, y cuál va a ser su variable desenlace, dependiente, outcome. Y en base a eso plantear el esquema de su investigación. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre el número de cigarrillos fumados al día, esa sería mi variable independiente. Mi outcome o mi variable desenlace puede ser cáncer de pulmón. Entonces, de repente quiero ver el, el impacto que tiene esto de fumar, digamos, 10 cajetillas al día en cáncer de pulmón en comparación a las personas que no fuman, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes ese diagrama de la causa versus el efecto, ahí pueden ingresar otro tipo de variables que también deben asumir un rol en tu investigación. De repente la edad influye, de repente el sexo, de repente el estado nutricional de la persona, la salud mental, yo qué sé. Entonces, pueden englobar variables que tengan una justificación científica de ingresar a tu modelo, al modelo que tú quieres investigar. No simplemente porque se me ocurrió asociar cualquier cosa con otra variable que sea cualquier cosa y forzosamente, estadísticamente, nos puede dar incluso estadísticamente significativo, porque la estadística son cosas matemáticas, simplemente ingresas los datos en el programa y ya te sale tu prueba y te puede dar estadísticamente significativo. Pero así tengas ese valor estadístico, no necesariamente existe una relación porque no existe una justificación científica. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Quizás en una ponencia posterior o en metodología podrían hacer énfasis de que quien les dé esa ponencia les ayude a diseñar su diagrama DAG para que puedan tener mayor noción de lo que ahorita estoy hablando, ¿no? Porque de repente, ahorita lo he explicado verbalmente, pero de repente en su cabecita no está el esquema. Entonces, por favor, a los organizadores, en la parte de metodología debiera agregarse ese tema sobre la elaboración del DAG. Ya, entonces habíamos quedado en que debe existir sobre todo una justificación científica y sólida. Ya, el argumento de que no se ha hecho acá es inválido y particularmente para fenómenos biológicos. La E de ética. Su ejecución no debe tener objeciones éticas, debe haber un balance entre beneficios, riesgos y sobre todo confidencialidad, sea el estudio que sea. En el caso de los análisis secundarios, se debe considerar si hubo aprobación por comité de ética para la recolección de datos del estudio primario y si era necesario dicha aprobación, si los resultados fueron recolectados para fines distintos de la investigación, no se requiere que haya una aprobación ética previa, pero sí una aprobación ética actual. En ese sentido, todo trabajo de investigación, sea descriptivo, analítico, con mayor razón ensayos clínicos, deben pasar por un comité de ética, cualquiera. No hay justificación, no, mi estudio es descriptivo, por eso no pasa por comité de ética. Mentira. Todos los trabajos de investigación debieran pasar por un comité de ética, ¿ya?
En algunas ocasiones incluso van a pasar por más de uno, porque cuando uno quiere usar una data hospitalaria, siempre el hospital tiene su comité de ética, entonces va a pasar por ese comité de ética. Y si, digamos, quieres buscar financiamiento de tu universidad, también va a tener que pasar por el comité de ética de tu universidad. Entonces, a veces, tu protocolo va a pasar por más de un comité de ética, ¿ya? Pero mínimamente tiene que pasar por uno. Idealmente, uno reconocido por el INS, ¿no? O que sea serio, ¿no? Formalmente serio. Y existen muchos comités de éticas que no tienen que pagar nada. Entonces, simplemente ustedes solicitan la revisión y el informe está listo. Pero esto sí tienen que tener noción de que todo esto es un proceso. Todo esto demora un tiempo. Entonces, dentro de su cronograma tiene que estar estipulado eso, ¿ya? Mínimamente, pues un mes podría ser. No menos, porque podrían llevarse algunas sorpresas, ¿no? En realidad no es muy rápido, es todo un trámite que mínimamente demora un mes y eso debería estar estipulado en tu cronograma de actividades del protocolo. Y finalmente, la R de relevante. Si la pregunta es respondida, ¿esta tiene alguna utilidad en la práctica? ¿Se desarrollarán nuevas ideas de investigación luego de contestar esta pregunta? Entonces, ¿cuán relevante? El nivel 1 es si aporta al conocimiento científico. En casi todos los casos se dan, ¿no? El nivel 2 de relevancia es cuando genera nuevas líneas de investigación. Y el nivel 3 cuando generas cambios en la práctica clínica o salud pública, ¿no? Que generalmente instituciones como IETSI de salud practica bastante eso. Una investigación relevante siempre ha tenido que responder a aspectos menos relevantes al inicio. Listo. Una vez que ustedes hayan hecho sus filtros, digamos, tenían 4 ideas de investigación, hicieron las preguntas que habíamos visto con el ejemplo de ACB y se dieron cuenta que todas podrían convertirse en problemas de investigación. Como eran 4 y ustedes tienen que priorizar, pasaron por el análisis FINER y salió una idea ganadora. Las otras van quedando en stand-by hasta cuando acaben la primera, pero ya con la que salió ganador en el análisis FINER, ustedes pasan al siguiente paso, que en este caso es la formulación PICO. Es una memotecnia diseñada para ayudar a identificar los componentes de una pregunta clínica. Es aplicable a la mayoría de preguntas de investigación, pero no todas. Y existen variaciones de acuerdo al diseño del estudio. ¿Ya? Por ejemplo, para los estudios analíticos sí van a encontrar todo el pico, pero en análisis descriptivos no, de repente solamente la P de población y la O de AUCO. Los componentes de pico es P de paciente, problema, la I de intervención, exposición, la C de comparación y la O de AUCO, o resultado o variable dependiente. Bien, en el caso de la P de paciente o problemas, es el grupo de pacientes o la enfermedad de interés que quieren investigar. La intervención puede ser terapéutica, preventiva, diagnóstica o administrativa o simplemente una exposición. La comparación va a ser en función a la intervención. Y el outcome, pues tu variable desenlace de interés. De repente, a ver, quieren investigar sobre pacientes con, por ejemplo, podría ser una población menores de 5 años. Una intervención, lavado de manos. La comparación, o bueno, en la intervención podría ser un lavado correcto de manos. El comparación sea que no se laven correctamente la mano o que no se laven las manos. Y lo que quieres investigar como desenlace de interés son las enfermedades diarreicas agudas en un periodo de tiempo, digamos. Ese sería un ejemplo. Y así debiera aplicarse esto para las preguntas de investigación que ustedes van a proponer en sus grupos, porque esta redacción les va a ayudar a formular el título de su protocolo. Simplemente unen la redacción de estos componentes y lo van a tener.
Tienen que agregar también la temporalidad y el lugar. Con eso ya tendrían su título de protocolo. Pero con este esquema o esta identificación de la formulación PICO, les va a también ayudar a redactar lo que es su problema de investigación, sus objetivos, incluso las hipótesis, en caso de estudios analíticos, ¿ya? Porque los estudios descriptivos no tienen hipótesis. Bien. Entonces, posibles preguntas que eh, puedan tener es cuál es la eficacia de una intervención, cuáles son los factores asociados a un evento, ¿no? Que es el tipo de estudio más común que he visto que realizan, aunque idealmente debe enfocarse en solo uno. Ya, eso también sería una. ¿Y en qué recomendación estamos? En la tercera, me parece, que antes de querer investigar los factores asociados de mortalidad materna, por ejemplo, debieran enfocarse en solo un factor. De repente, edad materna, no sé, lugar de residencia, enfocarse idealmente en uno, porque metodológicamente lo hace más correcto. Cuando uno plantea el tema de factores en general, hay un hay toda una cuestión para plantear los objetivos, porque tienen que ser disgregados en cada factor en específico. Igual las hipótesis son diferentes para cada objetivo, incluso para el cálculo de tamaño de muestra, para saber cuál es el ideal, debiera probarse con cada factor y considerar el tamaño de población más grande con respecto al factor. Por eso es que metodológicamente tiene muchas implicancias y a veces no lo aplican. Simplemente piensan en que el objetivo general es identificar los factores, hipótesis, si los factores están asociados con tu outcome y ahí queda, pero no, tiene una implicancia un poco más compleja. Por eso es que se aconseja que se enfoquen en solo uno. ¿Y cuáles son los factores que permiten predecir un evento de interés, ¿no? Interés. Idealmente enfocarse en uno también. Acá hay algunos ejemplos. De repente, ¿cuál es la eficacia del uso de albendazol en el tratamiento de hidatidosis hepática? Las personas con discapacidad que han percibido discriminación usan menos los servicios de salud que aquellos que no han percibido discriminación. ¿Existe asociación entre la ganancia ponderal durante la fase intensiva de tratamiento antituberculoso y la respuesta al tratamiento entre pacientes adultos con tuberculosis pulmonar en Lima, por ejemplo? Los errores frecuentes al plantear una pregunta de investigación es que no se entienda cuál es el problema. Por eso es que deben usar su pico para poder redactar, porque el pico tiene todos los componentes, la población, la intervención, el comparador y el AUCO, y que no esté delimitado temporal y tanto en tiempo y espacio. Que sea demasiado específico, que puede resultar intrascendente o poco atractivo, que ya esté resuelto también es un, ¿no? ¿Porque qué de novedoso tiene si ya sabemos que existe asociación en- entre algo ya estipulado, digamos? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. Eh, que el planteamiento sea subjetivo, filosófico, chamullero, por así decirlo. Recuerden que investigación es algo objetivo, entonces toda la redacción tiene que ir en base a ello también. Tu pregunta de investigación tiene que ser simple, corta, directa, pero específica. ¿Qué vamos a medir? ¿En quiénes? ¿Dónde y cuándo? Debe ser neutral. No debes sugerir la respuesta a la pregunta y no trates de responder demasiadas preguntas. Una pregunta debe ser primaria, idealmente debe ser única. Concentrarse bien en responder esa pregunta. Por ejemplo, ¿existe asociación entre el consumo de alcohol antes del acto sexual y la prevalencia de VIH y ITS en hombres marginalizados en 3 ciudades del Perú? ¿Qué vamos a medir? La asociación entre usar alcohol antes de las relaciones sexuales y la prevalencia de VIH y ITS. ¿En quiénes? En los hombres marginalizados. ¿Dónde? En 3 provincias, ¿no? Trujillo, Chiclayo, Lima. ¿Cuándo? Entonces, todos estos componentes debe tener tu pregunta de investigación. Aunque el avance científico implica la resolución de preguntas de investigación,
cada respuesta genera nuevas preguntas. Y la dificultad radica en identificar que esta pregunta sea factible de ser respondida con los recursos que nosotros contamos en el momento. Con respecto a la última parte de los criterios de autoría, es importante determinar el tema de la autoría no solo por los logros o méritos que se le pueda dar al autor, sino también por la responsabilidad que se le adjudica cuando haces estos resultados públicos. Entonces, es muy importante que cuando ustedes, el primer tema de acuerdo, cuando se formen los grupos, tiene que ser el tema de la autoría. Y esto tiene que quedar claro, dado que si es que esto no queda claro al inicio de la formación de grupos, puede haber algunos conflictos a medida que uno va avanzando con la investigación. No solo eso, sino que hay ciertas circunstancias que a uno lo hace tomar decisiones. A ver, por ejemplo, mejor voy a ejemplificar para que esto se entienda. Em, de repente, su grupo empieza de 4. Los 4 están muy entusiastas, quieren investigar, están comprometidos con las actividades, pero a medida que va pasando el tiempo, ya se están dando cuenta que 2 no cumplen con lo que se les ha pedido, o algunos requerimientos, ¿no? Con respecto a los acuerdos que tengan en cada avance semanal. Entonces, otro problema también es cuando, digamos, quieran investigar en alguna institución. Entonces, generalmente, cuando uno quiere investigar en una institución, siendo estudiantes de por sí solos, no podemos hacerlo. Necesitamos tener un co-investigador responsable, que sea de la institución. Entonces, vamos a tener que incluir a alguien que, digamos, no empezó el trabajo con nosotros. Entonces, por eso es que tienen que tenerlo esto estipulado. Porque si es que esto no está estipulado, se pueden llevar a problemas como autoría regalada, principalmente eso, ¿no? Que es un problema que pasa mucho. Con tal de yo querer investigar en un lugar, bueno, agrego esa persona que me va a dar el pase a ese lugar, pero de repente esta persona no cumplió con los 4 requisitos que ya lo mencionaron al principio de la ponencia, y pues como yo necesito, me condiciono a agregarlo y ahí yo estaría regalando una autoría. Entonces, si yo desde el inicio o ya desde el tema de la idea sé que voy a investigar en un hospital, tengo que buscar a un coautor del hospital. Puede ser un médico de ahí, de repente lo puedo asociar como, puede ser un asesor temático. Entonces, en la primera fase lo involucro para que me haga el acompañamiento desde el inicio y no acabar todo mi protocolo, tengo que presentar al hospital para que me dejen recolectar los datos, y recién lo incorporo. Entonces, él ya se habría perdido todas esas fases. Igual, si es que un asesor va a ser autor, puede hacerlo, pero tiene que cumplir estos 4 requisitos. Cualquier persona que no cumpla cualquiera de estos, es decir, un autor debe cumplir estos 4. Si hay una persona que solo cumple 3, 2 o 1, es considerado como un colaborador y debe ir sí o sí en tus agradecimientos, pero no puede exigir autoría. Y eso debe estar claro desde el inicio. Por eso es que el tema del FINER, en el FINER se ve todo esto. En el tema de dónde vamos a recolectar los datos. Sabemos que es en un hospital, entonces ya tienen que ir pensando eso, que van a necesitar un aliado, un co-investigador responsable. Entonces, si han decidido investigar eso, antes de redactar tu problema, lo contactan y lo involucran. De esa forma hay menos carga para ustedes y se puede evitar conflictos.
Los criterios de autoría han sido sacados del Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas, ¿ya? El primer criterio es contribución sustancial a la concepción y al diseño del trabajo, la adquisición, análisis e interpretación de resultados. El segundo es la redacción del trabajo, revisión crítica del contenido intelectual, la aprobación final de la versión que se publicará, compromiso de ser responsables de todos los aspectos del trabajo, asegurando que todos los interrogantes relativos, la exactitud y la honestidad de cualquier trabajo han sido debidamente investigados y resueltos. En conclusión, un autor es aquella persona que está involucrada en el trabajo de investigación desde la concepción de la idea hasta la publicación científica. Incluso la mayoría de revistas, por no decir el 99% de revistas científicas, cuando ya uno quiera llegar a presentarlos a publicación, va a pedir el aporte de cada autor. Entonces, de esa forma también ellos van a corroborar que los 4 autores, digamos, que hayan presentado el trabajo hayan cumplido todos estos requisitos, ¿no? Si es que no lo han cumplido, pues no van a ingresar como autores, solamente como colaboradores. Y quiero acabar diciendo que la mejor retribución a su tiempo es que terminen algo que hoy van a iniciar. Gracias.